La vez anterior estuvimos considerando qué pasó luego de la cruz. Ya tenemos nuestro video ahí en YouTube y en la página de Manantial. Ya la tenemos ahí. Hemos estado procurando subir nuestros videos lo más pronto posible. A veces nos lleva toda la semana, pero bueno, procuramos estar al día. Esperemos que podamos seguir así. Y bueno, pues también alguna otra idea que Dios nos bendiga, con la que Dios nos bendiga para poderles llevar la palabra que Dios nos da hasta sus casas, para que la puedan considerar, para que la puedan valorar. Y bueno, hablando de esto de después de Cristo, decía yo, bueno, uno de los escritos que vimos la vez anterior decía: ¿qué ven, varones galileos? ¿Qué están viendo? Cuando subió Jesús entre las nubes, dice, se pararon ahí unos ángeles y les decían: a ver, varones galileos, ¿qué están viendo para arriba? Dice: así como el Señor Jesucristo ha sido levantado, dice, así mismo va a venir. Y dice así, dice que no se queden pasmados ahí viendo para arriba que ya se fue, porque va a venir otra vez. Y nosotros somos de las privilegiadas personas que estamos o que podemos estar con ese gusto de que el Señor venga otra vez. Solamente como parte de esta reflexión breve del principio, antes de que entremos directamente sobre nuestro tema de hoy, quisiera yo invitarlos a que nos asomemos al libro del Apocalipsis. Ya saben ustedes que Apocalipsis en griego quiere decir revelación. Los gringos son más prácticos, le pusieron directamente libro de la revelación. Nosotros aquí en la traducción hispana le pusieron Apocalipsis usando la palabra del griego. Entonces, pues no está en chino, está en griego y significa revelación. La revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis, bueno, es el último libro de la Biblia. Antes de que diga, este libro fue impreso en los talleres de no sé quién, ahí está el libro del Apocalipsis. Y al mero final dice, una vez, a partir del verso 16, capítulo 22, verso 16, recientemente cantamos también este tema de lo que dice aquí el Señor. Dice: yo Jesús, Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. A ver, dice el Señor: yo Jesús he enviado a mi ángel, su espíritu, para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos una iglesia. Somos una iglesia, la iglesia de Jesucristo. No somos nosotros una institución que se llame la iglesia de Jesucristo, porque ya hay una institución que se llama así y que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero nosotros somos esa continuación, como lo hemos visto en nuestras escrituras diarias, en nuestras lecturas diarias. Somos esa continuación de la iglesia de los discípulos, de esa iglesia que surgió de la cruz, cuando fue perforado el costado del Señor. De ahí surgió la iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia a la que Jesucristo escribió a través del apóstol Juan estas palabras. Y le dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y es importante que nosotros sepamos que tenemos nosotros esa calidad de ser iglesia de Cristo. Ciertamente somos, ante la sociedad, somos un pequeño grupo de creyentes.
Pero eso no nos quita la condición de ser una iglesia de aquellas a las que el Señor le está revelando y le está hablando directamente al corazón. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y continuamos. Y dice el 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. A ver, ¿quiénes dicen? El Espíritu Santo y la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Algunas personas se preguntan, salud, en el nombre de Jesús, salud. Algunas personas se preguntan y dicen, oye, pero ¿por qué Jesús no se casó? Hay por ahí algunos chismosos que dicen que Jesús sí se casó y que tuvo hijos. Pero pues nada que ver, o sea, ¿por qué Jesús no se casó? ¿Por qué Jesús permaneció soltero? Para nosotros los que somos considerados por Él su iglesia, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Nosotros le decimos al Señor, ven. Y dice, y el que oye, diga. ¿El que oye quién? Pues nosotros estamos oyendo lo que el Señor le dice a las iglesias. Y dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, dice, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se acuerdan de ese pasaje precioso de Juan 4, en donde viene Jesús al pozo y viene una mujer samaritana? Una mujer que había tenido varios esposos y no sé qué. Y entonces Jesús le pide agua y dice, dame de esa agua para que ya no vuelva yo a tener que venir al pozo a sacarla. Ella hablando en terrenal y Jesucristo hablándole en espiritual, eterno. Dice, el que beba del agua que yo le daré, dice, saltará de él, de su interior, una fuente de ríos de agua viva. Dice, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces, muchas veces el Señor nos habla y nosotros respondemos en terrenal. Pero nosotros estamos aquí para acostumbrarnos, para entrenarnos a responder en espiritual, en eterno, aquellas cosas que el Señor nos está diciendo. Si alguien dice, bueno, dijo el Señor, dice el Espíritu y la esposa dice, ven, y el Señor dice, vengo en breve, y dices, oye, ya pasaron 2000 años, ¿cómo está eso de que en breve? Pues hay que considerar precisamente que si hace 2000 años decía el Señor, vengo en breve, pues entonces quiere decir que estamos más cerca del breve que dijo el Señor hace 2000 años. Entonces, eso nos debería de dar una ¿qué les diré? Como un pellizco. ¿Se acuerdan que también hace poco dijimos, ya despiértate? ¿Sí se acuerdan? Uno de los mensajes fue, ya despiértate, ya levántate. El Señor quiere despertarnos. El Señor quiere despertarnos como quien le da un pellizco. Ya párate, ya. Me acuerdo cuando yo levantaba a mis hijos para llevarlos a la escuela. Llegaba yo y estaban tan dormidos, así. Y yo sé que a lo mejor en ese momento les caía yo muy mal. Era muy temprano, los estaba yo levantando para ir a la escuela. Y para asegurarme que ya se habían despertado, les decía yo, ¿cómo te llamas? Y si no me respondían cómo se llamaban, yo no los dejaba en paz y seguía yo ahí duro y dale, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, papá, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Y así los hacía yo despabilarse. Y bueno, ya finalmente salíamos, ¿no?
Pero nosotros necesitamos estar despiertos, como que nos den un pellizco, despiertos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene. Vamos a seguir leyendo. Dice, el que quiera tome del agua gratuitamente. Dice, y el que sigue, yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y continuamos. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y por esas razones que nosotros podemos alegrarnos, porque el Señor viene por cada uno de nosotros. Dice, y si alguno, bueno, ya eso ya lo leímos, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo, ¿cuándo? ¿Vengo cuándo? En breve. Y la respuesta de nosotros es amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el Señor todavía nos da una bendición más y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué sirve la gracia? ¿Para qué podemos usar nosotros la gracia? ¿De qué manera la vamos a aprovechar? Porque aquí el Señor nos está diciendo pues que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora, ¿será una gracia grande o será una grasita? ¿Qué es? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a asomarnos a ver qué es lo que nosotros estamos viendo, en qué podemos emplear la gracia que el Señor nos está ofreciendo. Vamos a ver la carta a los Romanos, por favor, en el capítulo 8. ¿Están bien? Ya aminoró un poco el calor, ¿se fijaron? Ya en la tardecita ya empieza a ser fresco. El otro día de plano me tuve que poner hasta una chamarra. Romanos capítulo 8. Vamos a leer hasta el verso 11. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Déjenme detenerme tantito. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos en Cristo Jesús? Hace un ratito lo cantamos. Yo estoy en Cristo, una nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo estoy en Cristo, soy un embajador. ¿Para qué? Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Entonces, nosotros somos estas personas a quienes escribe Pablo. A quienes escribe, bueno, Pablo le estaba escribiendo a los romanos, yo sé. Pero el Espíritu de Dios nos está escribiendo a nosotros y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? De que no haya ninguna condenación. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos un antes y un después de Cristo. Todos tenemos un antes y un después de Cristo. Y antes de Cristo no podríamos nosotros decir que éramos personas intachables. No podíamos decir que fuéramos gente santa. No podíamos decir que nosotros fuéramos gente que tuviera temor de Dios. Antes de Cristo, aunque hubiéramos tenido religión, eso no significa que hayamos sido gente que hubiera procurado agradar a Dios en todos sus caminos, agradar a Dios en todas nuestras costumbres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que, ¿qué dice? Los que, ¿qué? Los que no andan. Dice David, ¿todavía están aquí? Los que no andan
conforme a la carne. Hace un momento en la clase estábamos hablando de que Dios nos pide que no andemos ni con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. ¿Y cuál es el por qué? Dice, ay, pues tan sabroso que son los filetes, y a mí me gustan las arracheras, y a mí que me traigan un T-bone, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Dios? ¿Por qué dirá Dios? No andes con ellos, con los comedores de carne, con los que todo el tiempo están pensando en las cosas materiales. Por un lado están los viciosos, los bebedores de vino, los que exceden siempre, que no pueden tomarse una copita para acompañar la comida, sino que a fuerza se tienen que emborrachar y embriagar y perder el juicio. O sea, Dios quiere, no andes con esas personas, pero tampoco andes con los que están come como desesperados, pero también ocupados solamente de las cosas terrenales, porque ese es un reflejo. Les decía yo acá que estábamos considerando en algunos casos algunas personas que llegan a su trabajo como diputados o como senadores, llegan pues en cierto aspecto. Y después de 6 meses de estar en el cargo, ¡pum!, así ya se rebosaron ya, porque el acceso a los excesos es lo que muchas veces marca la vida de las personas. Entonces, tener dinero en la bolsa implica poder ir a muy buenos restaurantes. Y aunque ya les bajaron el sueldo, de todas maneras ganan mucho dinero. Ganan mucho dinero. Imagínense si el sueldo mínimo es de ¿cuánto? De 100 pesos, ya llegó a 100 pesos diarios. ¿Cuánto es por un mes? 3,000 pesos. 3,200 el sueldo mínimo. Y por el otro lado, don diputado se avienta 108,000 pesos al mes. Entonces, tienes acceso a una buena cantidad de dinero, pues entonces vas y comes y te atiborras de todo lo que quieres. Pero no solamente en la comida, sino también los excesos. Quieres esto y quiero otro y esto por aquí, por ahí. Ay, yo no me limito de nada. Conocí a una señora que tenía, creo que 600 o 700 pares de zapatos. Tenía mucho dinero, pero solo tenía 2 pies. Y tenía como 700 pares de zapatos. O sea, de esas cosas que uno piensa y dice, caray. Estar viviendo para proveer los deseos de la carne necesita un freno en todos los sentidos. Sea que nos guste complacernos a través de nuestros sentidos, sea complacernos a través de nuestras necesidades. Necesito un coche, pero ¿por qué? Cómprate un coche, pero no te compres un coche de 3 millones de pesos. Y alguien dirá, pero ¿por qué no si los tengo? Está bien, porque Dios dice que nosotros somos bendecidos para poder bendecir a otros. Entonces, si el coche de 3 millones de pesos te da el mismo servicio que el que cuesta 500,000, pues entonces tendrías ahí un diferencial de 2,5 millones para bendecir a la gente. Pero no, pues tú quieres el coche de los 3 millones, eres de las personas de los que el Señor llama comedores de carne, lo que estábamos viendo en Proverbios 23. Entonces, bueno, seguimos adelante. ¿Para qué necesito yo o cómo puedo yo no ser de las personas para que no haya ninguna condenación en mí? Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a continuar. Dice, la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vamos a ver, cuando nacemos nosotros, cuando venimos a esta tierra, nosotros nacemos del producto habitualmente, idealmente, nacemos del producto del amor de papá y mamá. Y digo idealmente, porque si de repente resulta que eres el hijo número 4 y solo habían planeado 2, pues entonces a lo mejor ya no eres producto del amor de papá y mamá, ya eres producto de la casualidad, ¿no? Pero entonces, hay una ley que nos gobierna desde que llegamos a esta tierra y se llama ley del pecado y de la muerte. Nacemos con la tendencia a hacer lo malo. Cuando somos pequeñitos, pues no, porque estamos, llamémosle, limpios. No tenemos nosotros esa condición, esa tendencia a las cosas del mundo. Pero ¿qué tal que poco a poco las vamos aprendiendo? Y hay pequeños desde muy chiquitos que empiezan a descubrir lo que no es bueno. Desde pequeñitos. Importa mucho el ambiente que les rodee en su crecimiento. Pero es una ley que nos acompaña desde que somos pequeñitos hasta que adquirimos ya la conciencia, hasta que tenemos ya, no sé, 7, 8 años, empezamos a diferenciar un poco entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya después nuestra percepción de las cosas nos va ayudando a distinguir con mayor detalle. Y podemos empezar a escoger entre una cosa y otra. Pero es una ley que nos acompaña desde pequeñitos. Uno se pregunta, oye, ¿cuándo mi hijo se hizo vicioso? Y muchas veces las gentes no saben en qué momento empezaron a hacerse viciosos. Pues algunos dicen, bueno, yo en lo personal no me hice vicioso, gracias a Dios, la pura misericordia de Dios. Pero, por ejemplo, a los 13 años comencé a fumar. ¿Y por qué empezó a fumar? Pues por tonto. Porque había otros amigos que eran un poco mayores que yo, que llevaban cigarros a la escuela y entonces decían, oye, a la salida nos vamos aquí a la vuelta a fumar. Imagínense, 13 años, yo con 13 años fumando Príncipes. Yo no sé si alguien vio alguna vez un empaque de Príncipes. Eran unos cigarros café oscuro, con filtro. Fumamos Príncipes, fumamos otros que se llamaban alas, que no eran alas de ángel, no eran alas en las alas que nos cubre el Señor, no, eran alas, eran unos cigarros ovaladitos, como los delicados, pero más fuertes. Bueno, ¿saben cómo les decían nuestros amigos? Los rompetráqueas, porque le dabas una fumada y te hacía pedazos la garganta. Empezamos a los 13 años. Ay, los chamacos. Hasta que ya le agarramos el modo y